Buenos días, bienvenidos al nuevo evento de Creately. Como saben, muchos de ustedes estamos muy contentos en oficialmente lanzar esta nueva versión de Creately, la cual hemos estado trabajando por varios meses, casi años, que hemos estado trabajando. Y estamos felices de poder demostrarles el día de hoy las nuevas avances que hemos tenido con esta nueva versión de Creately. Si ya nos conocen, si ya nos han utilizado la herramienta, saben que somos una herramienta. Y antes que comience el webinar como tal, quiero que sepan que cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, anótenla escríbanla en el apartado de Q&A, que es preguntas y respuestas, aquí dentro de Zoom. Y con gusto, al final, podríamos responder cualquier duda o sugerencia o comentario que tengan al respecto. Como venía comentando, Creately es una herramienta que inició hace ya casi 14 años. Inició siendo una herramienta que buscaba generar y ayudar a las empresas, organizaciones, equipos de trabajo a trabajar de una forma colaborativa y organizada. Creemos que empezamos muy temprano esa época y nos enfocamos más en lo que, como ustedes conocen, lo que es la diagramación y la colaboración uno a uno en equipo. Pero gracias a los avances tecnológicos y a las integraciones que hoy se dan de los sistemas, hemos creado esta nueva versión de Creately, la cual ayuda a no solo diagramar y colaborar, sino a visualizar formas de trabajo, estrategias de trabajo y flujos de trabajo de una forma visual. Como siempre tenemos la parte visual siempre presente y eso es lo que queremos ayudar con esta nueva versión. Work Management, lo que es el trabajo, la administración del trabajo. Hemos detectado, y a lo largo de todos nosotros, y más con esta situación del trabajo remoto, todo el trabajo se realiza por medio de un flujo. Y todo comienza desde la ideación, la creación, generación de ideas, la planeación, la ejecución, el análisis, hasta la concepción del conocimiento como tal. Uno de los inconvenientes de esta forma de trabajo es que hoy en día, y sobre todo como les vengo comentando, con el trabajo remoto y con todas estas nuevas formas de trabajo que existen en la actualidad por diversos temas que han existido en el mundo del día de hoy, toda esta ideación, planeación, ejecución, análisis y conocimiento se llevan a cabo de forma separada. Es decir, en una parte, un equipo colabora con la generación y utiliza una herramienta. La parte de planeación, planning, execution, analysis, knowledge, se van realizando con diferentes herramientas o con diferentes equipos y crea conflictos o problemas de trabajo, especialmente falta de comunicación, falta de integración. ¿Por qué? Porque la ideación la hacemos con una herramienta, la planeación se lleva con algún sistema de generación de lluvia de ideas, la ejecución con algún sistema como puede ser de base de datos, de track management, project management, el análisis se hace de otra forma y después la distribución del conocimiento quizás lo utilicemos viendo presentaciones de diapositivas, lo cual genera una forma de trabajo muy, muy compleja y sobre todo flujos de trabajos en donde obviamente entre más pasos haya, más variables haya, más intermediarios haya, siempre va a haber temas de pérdida de tiempo, pérdida de datos, miscomunicaciones y todo eso que conlleva desde el punto A al punto final, que es el knowledge. Nuestra estrategia es poder integrar todos estos pasos desde la ideación hasta la adquisición del conocimiento utilizando una sola forma eh, una sola forma y una sola herramienta. Es decir, Creately te va a funcionar desde la primera parte hasta la última parte. Que los equipos de trabajo todos puedan utilizar la herramienta desde la ideación,
la planeación, la ejecución, el análisis y el conocimiento. Por eso, este nuevo Creately se enfoca en 6 principales funciones. Uno de ellos es los workspace visuales, Visual Workspace, lo cual ya venían conociendo, ya se conocen cómo funcionan estos espacios de trabajo visuales. El último, que es el Modeling Diagramming, que también ya conocen la parte de diagramación, pero hemos agregado 4 elementos más a todo esto. Y uno de ellos es Custom Databases o bases de datos, Task Management, administración y generación de tareas, seguimiento de tareas, una colaboración más avanzada de varios participantes y la creación de documentos de wiki o notes o documentos ricos de texto dentro de cada elemento. Uno de los temas que queremos que sepan es que queremos dejar atrás el concepto de que un diagrama es una imagen y ahora una imagen más bien es una agrupación de elementos de datos. Es decir, cada imagen, cada forma, cada diagrama que ustedes vean tienen datos internos. Por eso quiero mostrarles el día de hoy alrededor de 3 o 4 casos de uso reales. Vamos a empezar con lo que es un ejemplo de Project. Este panel lateral es como un panel de navegación, en donde podemos ahora tener unos como bookmarks o, sí, bookmarks, marcadores de nuestras partes de nuestro documento. Estos son algunos de los, por ejemplo, de las requests que nos han llegado más de nuevas funcionalidades que quisieran tener. Todo este tipo de información está ligado a datos reales. Un ejemplo son extensiones de Google. Voy a copiar esto, por ejemplo, este post-it, y lo copio. Y si cambio algo aquí, inmediatamente se cambia en el otro. ¿Por qué? Porque no es una imagen, es un elemento que está atado a datos. Cada una, y como pueden ver aquí en este panel, cada una tiene todo un documento rico dentro de él. Podemos crear notas, to-do lists, asignarle parámetros, tipos de datos a cada elemento. Voy a agregar dentro de la parte de notas puedo agregar la diagonal y con esto agrego algún elemento que quisiera yo. Por ejemplo, todos estos elementos. Todos estos son ricos en datos, es decir, cada elemento se puede generar un campo de datos de diferentes formas, por ejemplo, de texto, de números, de fechas, de opción múltiple, incluso fórmulas. Ahora lo que puedo hacer es, voy a priorizar esto. Si lo agrego a un elemento externo como un Kanban board o un tablero Kanban, ese elemento se ajusta dentro del marco que lo conlleva. Funciona como una app en tiempo real, como una aplicación. Vuelvo a abrir el campo de datos y puedo ver que el campo dice to do. ¿Por qué? Porque está en el Canvas to do, pero si lo cambio a doing, automáticamente se cambia dentro del Canvas board a la columna de doing o done, hecho. Es decir, toda esta información es en tiempo real y está alimentada por datos. Inclusive si lo hago de fuera del Canvas y lo cambio a doing, se cambia también del otro lado. Siempre está sincronizado. Ahora, cambiándonos un poco a otro uso, un caso diferente de uso. Todos estos elementos los tengo dentro de este panel. Estos elementos fueron creados y generados por medio de
puede ser una tabla, un archivo de Excel, un archivo CSV, incluso conexiones con funciones internas como Google Sheets. En este momento ya nosotros agregamos la información y puedo jalar cada registro de la base de datos como lo estoy jalando ahorita y representarlo, visualizarlo de una forma visual. Ahora, si lo pongo en un elemento dentro de un marco con ejes X y Y, se convierte en un pin. Esta alineación se basa en base a los parámetros que están dentro de cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica con un eje Y, confluencia, y un eje X de esfuerzo. El sistema lo está acomodando automáticamente en base a los parámetros que tienen dentro esos pines. Por ejemplo, voy a abrir este. Si voy y cambio alguno de los ejes, por ejemplo, el eje confidencia, que es el Y, de 72 lo cambio a 10, automáticamente se cambia también. 25, 25, listo. Y también cambia todo en forma automática. Todo esto, ¿por qué? Porque la parte visual está alimentada por los parámetros internos de cada elemento. En este caso es un eje XY, en el pasado era un estatus de opción múltiple. Incluso este parámetro, por ejemplo, el parámetro RISE, es un cálculo dentro de la herramienta, dentro de la forma. Es decir, las fórmulas clásicas de hojas de cálculo se pueden crear aquí y generar datos variables que cambian en base a los ajustes o los parámetros que nosotros le demos, en base a la fórmula. Esto funciona también para cualquier tipo de flujo de trabajo. Esto es un ejemplo de una línea de tiempo. Se fijan, en el primer parte es el 10 de marzo, lo último el 27 de marzo. Todas estas posiciones están generadas por un parámetro que está dentro de esto, fecha. Vamos a ver. Si yo abro, yo lo puedo editar, le doy un formato diferente, un color diferente, lo cual eso ya se venía haciendo desde antes. Pero la posición de este elemento está dada por los parámetros de fecha inicial y fecha final. Los cambio, los ajusto, los sigo integrando como los vengo haciendo anteriormente. Y puedo cambiar la fecha de entrada, la fecha inicial, la fecha de final. También puedo traer esta información de otras fuentes de información, como puede ser, como les comenté anteriormente, una base de datos, un Excel, en este caso un GitHub. Voy ahorita a ajustar los ajustes de GitHub. Y cuando ingreso esta información, estoy mostrando la información directamente de GitHub. Es el mismo elemento que tengo aquí en
en mi base de datos de GitHub, lo estoy demostrando y lo estoy visualizando en una forma dentro de Creately. Puedo agregar información adicional como fechas y esta información va a estar, está disponible en cualquier momento. Ahora, puedo agarrar este elemento que ya generé directamente de GitHub y lo puedo integrar a cualquiera de mis tableros, como el tablero Kanban o el tablero de ejes XY o el tablero de línea de tiempo. Ahora lo estoy agregando, adicionando a mi tablero de Kanban. Entonces, básicamente puedo integrar múltiples fuentes. Puedo importar CSVs, importar GitHub, importar información de Jira, de Azure y de Google Sheets. Otro ejemplo que quiero mostrar de casos de uso es un planeador OKR, es decir, de objetivos, metas y puntos específicos. Aquí tengo formas predefinidas específicamente para este tipo de diagramas. Voy a crear una forma de objetivo. Agrego uno, agrego otro y otro más. Lo voy a llamar objetivo 5. Objetivo, metas y resultados. Los puedo alinear y enlazar como lo venía haciendo anteriormente en la versión previa de Create. Los conecto. Y ahora cuando veo las propiedades de datos, veo lo que está completado, lo que está realizado. Si yo cambio uno en parámetro, 2, también se cambia en la parte visual. Y también el progreso se cambia, ya que el progreso es un parámetro de fórmula. Es una fórmula, que una sumatoria entre el objetivo y el progreso. Eso es lo que me da este resultado y se cambia automáticamente. De igual forma, cuando cambio cosas aquí, por ejemplo, el 1, cuando voy a la meta, también se puede personalizar y cambia automáticamente porque es una sumatoria de los elementos en cascada. Voy a poner completar 300 y también automáticamente cambia
el progreso del goal general a un 50%. Es una sumatoria. Entonces, pues con esto se puede crear un sistema muy sencilla, de una forma muy sencilla, y un sistema enlazado de propiedades que están en cascada o que dependen de relaciones entre sí. Otro caso, un ejemplo muy particular y muy común que se utiliza dentro de Creately es un diagrama organizacional jerárquico. Puedo ver la información, cada propiedad, cada forma. Tiene también parámetros dentro. Notas que podemos crear campos adicionales. Esto funciona perfecto para un sistema de recursos humanos en donde cada personal tiene que completar ciertas tareas, información específica de cada usuario, parámetros específicos de cada usuario. Y podemos visualizar pedazos o partes de este organigrama en diferentes apartados, pero que se sincronizan de forma automática porque al final de cuentas los elementos están alimentados por una base de datos. Ahora estoy solamente enfocándome en la parte de ingeniería, pero estos mismos elementos son los que veíamos en el organigrama general. Si yo cambio aquí, por ejemplo, el nombre, también lo voy a poder ver. Se cambia automáticamente en el organigrama general. Otro ejemplo, por ejemplo, sería un flujo de talento. Por ejemplo, de cuando estamos contratando un personal. Tenemos todos los candidatos con información de cada uno, el estatus en que está en cada uno, qué rol, qué estatus. Los podemos ir moviendo conforme van avanzando en el ciclo, en el flujo de contratación. Y como es un lienzo infinito, podemos tener también visualizar el flujo de la contratación de los empleados. Estoy visualizando la información. Todo está aquí dentro. Pero si me quiero enfocar solamente en algún campo en específico, ya lo generé. Puedo generar otra vista específicamente para visualizar los datos que me interesan únicamente. Ahora estoy visualizando solamente la parte de segundas entrevistas. Es decir, me enfoco solamente en las formas de la gente que tiene ese parámetro de segunda entrevista. Cuando muevo algo en este campo, digamos que es como una subvista, una vista diferente de la misma información en un contexto diferente.
Si, por ejemplo, a cada elemento yo le cambio el estatus a discusión final, ya no me aparecería aquí. Y se cambiaría al estado diferente, a la columna indicada. Voy a crear otro espacio de trabajo. Voy a agregar una forma específica para un Kanban board, para un tablero de Kanban. Le voy a agregar campos específicos como voy a crear una base de datos específica para este diagrama, se llama tasks. Y luego voy a agregar elementos específicos para base de datos. Ahora voy a hacer el mismo flujo de trabajo. Agrego un Kanban board nuevo. Y de igual forma, como está alimentado por la misma fuente de datos, se mantienen sincronizados. Agrego un nuevo campo de datos. Un nuevo campo que se llame owner o que se llame, puedo crear propiedades de pertenencia, es decir, asignarle una forma a un usuario específico con quien estemos compartiendo este documento. Lo marco como completado y también automáticamente se marca completado en nuestra lista de tareas. Esto porque le dimos a esta forma específica una propiedad de tareas. Entonces se convierte en una tarea para nosotros. Perfecto. Como pueden ver, son muchos los subtipos de datos, muchos los usos que se pueden dar a la nueva herramienta de Creately. Las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque la parte visual no se genera a partir de de lo que nosotros generemos, sino la parte visual se genera a partir de los datos que nosotros compartamos con la herramienta, ya sea de las diferentes formas, las diferentes fuentes de datos como Excel, bases de datos, hojas de cálculo, incluso integraciones con otras herramientas. Eso es lo que queremos que puedan ver y que puedan utilizar y explorar todas las posibilidades infinitas de utilizar esta herramienta. Estamos lanzando en forma preliminar para todos ustedes y quisiéramos cualquier tipo de retroalimentación, pueden compartiéndola con nosotros o tener la libertad de decirnos, mandarnos un correo y con gusto les podemos ayudar. Muchas gracias y que tengan buena tarde.